están? Buenas tardes. Una vez más, como todos los miércoles, tratamos de ayudar a la Iglesia de Dios a crecer, a conocer un poquito más de la palabra de Dios. Y estamos desde hace varios miércoles con un estudio muy particular de las cartas del apóstol Pablo, las epístolas paulinas, y particularmente nos detuvimos en una muy particular, la carta, una de las más extensas que tiene el apóstol. Recordamos que son dos las más largas, Romanos y Primera de Corintios, y tomamos Primera de Corintios por lo aplicable de la carta a las situaciones problemáticas de la iglesia actual. O sea, nos encontramos que muchos de los problemas que sucedieron en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo del primer siglo han logrado permanecer. No sé cómo lo han logrado, y quizás tenga que ver con esta situación que San Agustín dijo alguna vez, la depravación total del ser humano. O sea, los problemas que nos encontramos hace 20 siglos han perdurado, ¿sí? La iglesia ha permanecido, la iglesia ha crecido, la iglesia ha cumplido el plan de predicación del Evangelio, ha ido extendiendo el mensaje, intentando cumplir el mandato divino de Hechos 1:8 de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, en eso estamos, ¿no es cierto? En eso estamos. Pedro diría que Dios no se tarda, Dios no toma por tardanza las cosas de Dios, porque en realidad lo que Dios está haciendo es esperando que la iglesia, nosotros, cumplamos con el plan de predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero en esta función de predicar el Evangelio, de levantar iglesias, nos encontramos con distintos grupos en diferentes países, con diferentes culturas. Hay iglesias multitudinarias, que hablamos de iglesias de no sé, cerca del 1.000.000 de personas, iglesias de varios cientos de miles, iglesias de varias decenas de miles, y después están las iglesias quizás más comunes, las que usted y yo podemos conocer y visitar. Tenemos familia, amigos que asisten a esas iglesias, de un par de cientos quizás. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que la aplicabilidad de la carta, que estamos estudiando, la carta de los Corintios, tiene mucho para darnos, para brindarnos hoy. Entonces trabajamos en eso, y hoy vamos a hacer un recuento de todo esto. Me gusta hacer esos repasos para fijar, para integrar. Dentro del proceso académico necesitamos, en la parte pedagógica, en la parte didáctica, esto de fijación e integración. Y Pedro diría: a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas. Y como pastor he predicado muchas veces sermones, a prédicas, a distintos grupos y aún a las iglesias que pastoreé. Y por ahí alguno va a decir: pero usted está repitiendo cosas, pastor. O como profesor uno repite anualmente, semestralmente, los temas para los nuevos alumnos. Pero en el caso de la iglesia quizás es el mismo grupo y uno les repite. ¿Por qué repetimos? Porque necesitamos fijar, porque necesitamos integrar, porque necesitamos afianzar los conceptos. Entonces, en esta tarde, Primera de Corintios, vamos a hacer un repaso. Ahora vamos a ir para ahí directo. Pero bueno, no sé quiénes están viendo, quiénes están sumándose, si nos contás de dónde sos, si nos dejas tu nombre. Te recuerdo, todos nuestros materiales los tenés en nuestro canal también de YouTube. Ahí está toda la serie de Primera de Corintios, del primer video, que es Introducción. A partir de la introducción comenzamos con toda la historia, con la fundación, y hoy vamos a hacer un recuento muy cortito, pero lo vamos a hacer. Y ahí te vas a encontrar con cada uno de estos capítulos detallados, minuciosamente, y con la lectura de los textos bíblicos, ¿cierto? Entonces, en esa lectura te vas a encontrar literalmente con las palabras que remarcábamos, que subrayábamos o que resaltábamos. Hay otros videos con cuadros como para poder identificar los conceptos. Pero bueno, me gusta interactuar. Entonces no sé quiénes son los que están viendo el programa. Danos un saludo, ¿sí? Danos un saludo, decinos de dónde sos. Hay gente que nos ve regularmente, a Second Chance Ministry, quien te habla, Raúl Salazar, y Kerem Pueto, mi esposa. Y bueno, desde hace un poquito más de un mes, sumada a la familia, Mía Sofía, nuestro tesorito, nuestro regalo, ¿sí? Se sumó a la familia Salazar. Yo, para quienes ya me conocen, yo tengo 3 hijos y una nuera maravillosa, y ahora se ha sumado una princesita de la familia, una dulzura, bien, creciendo, maravillosa, muy dulce, muy tierna. Y para mí fue una experiencia, porque yo crié hombres, ¿no? Crié 3 varones, y me acuerdo de todos los procesos, de distintas etapas, desde el mismo parto, desde ese primer día en que lo pude ver, tocar, acariciar o cambiar un pañal, hasta hoy
muy entusiasmado, muy desafiado y muy feliz por todo eso. Bien, estamos con Primera de Corintios y nos vamos a meter en el estudio. Quiero aprovechar el tiempo, quiero que participemos juntos y te animo hoy, te animo. Sé que muchas veces lo decimos, pero la gente como, no sé si tímida, introvertida, no sé, tal vez con perfil bajo, pero si tenés alguna pregunta de 1 Corintios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, que va a ser el repaso de hoy, hacela, dale, quizá con la gracia del Señor pueda responder a esa inquietud, podamos aclarar un poco el concepto, la idea que tenemos o que quizás nos genera un conflicto, que no sabemos cómo aplicar o cómo entender ese texto. Entonces, nos vamos directamente a este repaso general que vamos a tener hoy. Entonces, nos vamos para aquí y vamos acá, ¿sí? Pantalla diferente, color diferente, sí, creo que resalto bastante en este color. Y vamos a trabajar entonces sobre uno de los apóstoles, uno de los hombres que es más prolífico en la escritura del Nuevo Testamento. Recordamos que son 27 libros, ¿sí? Se escribieron entre el 45 aproximadamente hasta el año 100, es la época de escritura, y durante esos años distintos hombres de Dios fueron utilizados, inspirados divinamente por la obra del Espíritu Santo para escribir estos 27 libros, ¿sí? Hasta que por fin se conformó el canon y en el 397 de la era cristiana, en el concilio de Cartago, en el tercer concilio, se dictaminó que sean 27. Dentro de esos 27 que tenemos, que algunos los conocen y trabajan y estudian, y hay otros que algunas veces en la predica se nota que no estaban muy asiduos con buscar en la Biblia y le decíamos, bueno, busque, no sé, por ejemplo, la carta a los Gálatas, que bueno, tiene 6 capítulos, otros no, la primera de Juan, ya más corta, o tercera de Juan, un solo capítulo, y era que pasar hojas por un lado, para el otro. ¿Dónde está la carta? ¿Sí? Aquellos que conocen un poquito la escritura, bueno, tenemos los 4 evangelios, tenemos el libro de los Hechos, tenemos las epístolas paulinas, las 13 cartas que tenemos acá, 13 epístolas que escribió el apóstol, y después tenemos las epístolas generales universales, y por último, el único libro profético, Revelación Apocalipsis, ¿sí? Nosotros nos quedamos por el medio, tenemos las 13 cartas, escritas por Pablo aproximadamente. Hola Pablito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un amigo, un pastor, un exalumno, un compañero de viaje, ¿qué más puedo decir de vos? Un misionero, ¿sí? En este tema, Pablo escribió estas 13 cartas, quizá más, tenemos que ser claros en esto, quizá más, pero las que nosotros tenemos de parte de él en el canon son 3, ¿sí? De hecho, el punto que nosotros tenemos, estamos estudiando Corintios, algunos analistas, y lo hemos visto en alguna de las cartas, de los estudios que hicimos, dice que había otras cartas. Y hoy lo vamos a ver, ya toquemos un poquito por arriba esto, pero ¿en qué tiempo escribió Pablo todo esto? ¿Cierto? ¿Cuándo Pablo se tomaba tiempo para escribir? Entre los viajes le llegaba información, y eso lo vamos a remarcar, y frente a esa situación que le estaba de viaje, él escribió aproximadamente, dice acá, en 20 años, 20 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primerita de las cartas que podemos encontrar, la mayoría de los comentaristas ubican a Gálatas alrededor del año 49, ¿sí? 49 de la era cristiana, después de que él hizo el primer viaje misionero, 46 al 48, estamos casi a las puertas del concilio de Jerusalén, que es en el año 50, y en después de ese viaje hay mucha gente en Asia Menor, las iglesias de Galacia, que aceptan a Cristo y pertenecen al pueblo gentil. Esta noticia llegó a Jerusalén y por eso justamente se da lo del concilio, y hay una cuestión de si los nuevos, los gentiles, tienen o no que circuncidarse, que pasar por el rito de la circuncisión era el pacto con Abraham, y ahora los nuevos, los creyentes en el Señor Jesucristo, la iglesia, los del camino, como se los conocía en ese tiempo, si tenían o no que circuncidarse. Y bueno, Pablo está muy, muy alterado por esto, porque él entiende que no, y escribe la carta a los Gálatas en el 49. Y entre el 49 y el 68, que escribe la última, que sería la segunda carta a Timoteo, cuando él dice que ya está terminando, ¿sí? Que él se va a ir con el Señor, y que él ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, ha guardado la fe, y que Dios le tenía guardada la corona de justicia. ¿Recordad esa carta? Segundo de Timoteo. Entre esas cartas tenemos aproximadamente 20
persona que conoce a Jesucristo va madurando. Aún los apóstoles. No es que un apóstol, una vez que lo nombran, lo ungen, lo levantan, lo comisionan, no sé cómo será en la iglesia contemporánea, una vez que lo nombran, lo nominan como apóstol, no es que a partir de ahí ya es perfecto, no. Recordemos inclusive que los 11 apóstoles que habían quedado, más el que se sumó, Matías, recibieron la promesa del Espíritu Santo, pero no significa esto que a partir de así fueron hombres perfectos. Cuidado, tenían la unción de Dios, tenían los dones de Dios, tenían las capacitaciones de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, la glosolalia, como sostiene la iglesia pentecostal, pero seguían cometiendo errores. ¿Por qué? Porque la parte humana nunca deja de estar. Usted comete errores, con todo el respeto, vos que estás viendo el video cometés errores, yo también cometo errores. Quien diga que no comete errores o que no peca, que diga, Juan, hace a Dios mentiroso. Entonces, en estos 20 años, Pablo, también vamos a notar un crecimiento en la forma de explicar la verdad, de explayarse sobre algunos temas. Y muchas veces en mi clase yo contaba esto, si hubieras trabajado con Pablo, ni bien se convirtió, hubiera sufrido mucho. Ciertamente hubiera sufrido mucho, porque era un hombre muy exigente, era un hombre muy demandante, era un hombre que se había autoexigido como fariseo para ser quizás uno de los alumnos sobresalientes en la escuela de Gamaliel, donde él había sido enviado para estudiar. Entonces él tiene un concepto: tengo que esforzarme, tengo que ser más celoso que otros, tengo que tener las mejores calificaciones, diríamos hoy, tengo que graduarme con honores. Y así era antes de llegar a Cristo. Cuando conoció a Cristo, él pensó, yo en algún momento también lo vi igual, si me esforzaba antes para las cosas, como diría en 1 Corintios 9, que tienen una corona corruptible, ¿cómo no esforzarme más para aquellas que tienen una corona incorruptible? O sea, para una que me va a dar el Señor. Y entonces, en ese esfuerzo que tenía el apóstol Pablo, en sus primeros años, trabajar con Pablo era complejo. Si me preguntas, Raúl, ¿en qué etapa de la vida te hubiera gustado trabajar con el apóstol Pablo? Y te hubiera dicho quizás en los últimos 5 años. ¿Sí? De los 30 que tiene, entre el 34, 35, más o menos dicen que se convierte, hasta el 68 tenemos 34 años aproximadamente. Yo diría quizás en los últimos 5 o 10 años, a mí me hubiera gustado trabajar con el apóstol Pablo, porque ya estaba más tratado por Dios también, estaba más dócil, era un hombre mayor, no tan mayor. Él muere en el año 68 en la era cristiana, y la mayoría de los comentaristas dicen que él tendría aproximadamente 68 años, ya, quizás desde los 50 en adelante, y aún lo veo reflejado en mi vida eso, ¿sabes por qué? Tengo alumnos hoy que me ubican y me ven, alumnos del pasado, y cuando comparan esa situación, cómo soy como profesor hoy, me dicen, profe, hoy está más blandito usted, hoy está más tierno usted, está más perdonador, más condescendiente. Y podría decirte que es el trato de Dios, podría decirte que es la edad, podría decirte que son las experiencias de la vida. Soy profesor hace 30 y piquito de años, y la verdad que cuando empecé, mi cielo, era bien exigente, y no significa que hoy no lo sea, pero quizás hoy soy más comprensivo. Y bueno, el apóstol Pablo también, durante estos 20 años, Dios no solo trabajó con él para llevar el Evangelio, sino trabajó con él como persona. Y qué lindo que Dios está trabajando con vos y conmigo, ¿no es cierto? No por ser ya una persona de ministerio, ya está el producto terminado. No. Filipenses 1.6 dice que él está persuadido, convencido de esto, de que el que comenzó la obra en usted, en vos, en mí, la va perfeccionando hasta la consumación, hasta el punto final, que es cuando vayamos a su presencia. Entonces estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Seguimos. Y vamos a mirar algo interesante, ¿sí? Esas 13 cartas que escribió, las podemos clasificar, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es más fácil cuando uno clasifica las cosas. Yo te pongo el ejemplo. En tu cocina, en donde guardas todos los alimentos, están todos alborotados uno arriba del otro, el aceite, el arroz, los fideos, la sal, aderezos, y todo metido en un mismo estante. Creería que no. Que vos tenés determinados productos en un sector, determinados productos en otro, que ponés, no sé, las pastas secas en un lugar, que ponés, no sé, todo lo que son enlatados, lo tenés en otro lado. ¿Y por qué haces eso? Porque es más fácil al cerebro clasificar cosas. Otra situación, tu placar. Perdón por meterme en tu casa, pero entendería que en tu placar existen espacios, cajones, lugares para colgar. ¿Y por qué
qué lo hacemos? Porque si bien hay personas que tienen todo revuelto ahí adentro, es mucho más fácil cuando podemos separar. Entonces, separamos las cartas y decimos, ¿cómo las separamos? Raúl, son 13, yo no conozco, bueno, te cuento. Acá tenemos una clasificación muy simple en base a aspectos teológicos, ¿sí? Y la primera de esa clasificación serían las escatológicas, ¿sí? ¿Y por qué escatológicas? Vamos a separar términos y aprender un poquito. Lo primero, ¿sí? Lo primero. Escatón significa tiempo futuro, cosas del final, acontecimientos finales. Lógicas, en todo se significa estudio. Entonces, la combinación sería el estudio de los acontecimientos finales o de las cosas del porvenir. Y ahí ubicamos a dos cartas fundamentales, que son primera y segunda de Tesalonicenses, que nos hablan muy claramente del hombre de pecado, de la venida del Señor, del preparativo, de los preparativos que tenemos que hacer para encontrarnos con Él. Y ubicamos también en esa sección, nada más que por una cuestión de tiempo, ¿sí? Porque no toca tanto esto, pero sí por tiempo, a Gálatas, pues son las primeritas cartas que escriben. Después llegamos a la sección de soteriológicas. ¿Y por qué sotería? Porque sotería en griego significa liberación, significa salvación. Entonces sería el estudio acerca de la salvación. Ahí tenemos la carta por excelencia que plantea la condenación, la justificación, la regeneración. ¡Wow! Es maravillosa, ¿no? La carta a los romanos. 16 capítulos que son excelentes para estudiar y muy profundos. Y por otro lado también ahí en esa misma sección tenemos a 1 y 2 Corintios, que son las que todos hoy estamos estudiando. Llegamos a la sección tercera, cristológica. Hay otra etapa en la vida de Pablo, ¿sí? Como te dije, en esos 20 años él escribe primero, Tesalonicenses, Gálatas, después escribe Romanos y Corintios, y ahora estamos en esta tercera etapa, cuando Pablo está en la cárcel. Y Pablo en la cárcel, me gusta presentarlo así cuando predico. Dios decidió sentar a Pablo y encerrarlo para revelarse a la vida del apóstol de una manera nueva, novedosa. Hasta ese momento Dios había trabajado en la vida de él. Pero en la cárcel hay cosas que Dios le revela, que son escritas en Efesios, en Colosenses y alguna parte en Filipenses, que son maravillosas, que no están en las otras cartas. O sea, ¿me entendés? Y de repente, sí, ¿cómo fue que de repente Pablo tuvo toda esta revelación? Es que se lo llevó a la cárcel, lo paró, lo detuvo. Y algunas veces Dios te detiene a vos y me detiene a mí. ¿Sabes para qué? Para hablarnos de una manera nueva y diferente. Para hablarnos cosas más profundas que si estamos corriendo no podemos atender. Te ilustro la escena. Más de una vez te habrá pasado en tu casa. Estás hablando con alguien y te parece que la otra persona te está prestando atención. Te parece que la otra persona está siguiendo la conversación. Nos pasa en las prédicas, nos pasa en el trabajo, nos pasa en el colegio, universidad, nos pasa en el hogar. Dirían, pasa en TNT. Y entonces, vos le estás hablando, y la otra persona, y le haces una pregunta, a ver, ¿qué sabe el tema? Y te, profe, ¿puede repetir? Perdón, me distraje. Ahora, ¿y significa una mala intención de la persona? No, para nada. Significa algo normal en el ser humano, que estamos atendiendo a algo, pero por un momento nos distraemos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo encerró a Pablo en una cárcel y le dijo a Pablo, vamos a terminar los viajes por un ratito, vamos a hacer un stand-by, una pausa en todas estas travesías que tenés. Y en estos 2 añitos que estuvo preso en Roma, es que le dijo Dios en esa intimidad de la cárcel, Pablo, vamos a charlar de otros temas. Y el Espíritu Santo, me imagino, en mi imaginación me encanta, se sentó allí con Pablo y dijo, Pablo, pedí pluma, pedí papel, pedí tinta, porque vas a escribir cosas que van a alterar la historia de la humanidad, que van a revelar cosas que estaban ocultas. ¿Sí? Y allí en la cárcel escribió esas cartas cristológicas, entonces sería el estudio acerca de la persona de Cristo. Seguimos, y la última clasificación, eclesiológica. ¿Sí? ¿Por qué eclesia? Porque eclesia en griego significa asamblea o grupo de personas, lo que nosotros conocemos hoy iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas cartas? Primera, segunda de Timoteo, el hijo amado que tenía Pablo, no biológico sino espiritual, y Tito. A los 2 hombres él los había formado en gran parte de su ministerio, los dejó como pastores y me encanta, ¿no? Esto de tener un pastor mayor que te pastorea a vos como pastor. No sé si tu pastor, tu pastora, tus líderes
tienen todavía esa relación con sus pastores, con aquellos que los formaron, con aquellos que les dieron ese puntapié, que confiaron y que vieron que había algo de Dios en sus vidas. Pablo trabajó en estos dos hombres y cuando nos dejó como pastores, él que los conocía dijo, bueno, hay temitas que tenemos que corregir, muchachos. Están haciendo muy bien la tarea, predican, enseñan, dirigen la iglesia, la están organizando, administran bien, la parte espiritual, administrativa, financiera, está bárbaro. Pero, como padre espiritual, me doy cuenta que hay temas que vamos a tener que trabajar. Y lo interesante, el Espíritu Santo lo guía a escribir esas cartas que son aplicables no solo para Timoteo y para Tito, porque hoy esas epístolas pastorales se enseñan prácticamente en todos los seminarios bíblicos a aquellos que quieren ser pastores. ¿Entendés? O sea, si tenés a alguien que quiere ser pastor o que se está formando para el pastorado, estas cartas las tiene que leer, las tiene que conocer, se las hacen estudiar en profundidad. ¿Por qué? Porque allí, de alguna manera, uno de los textos es para que sepas conducirte en la casa de Dios, dice Pablo a Timoteo. Y esto es el ministerio. No solo el pastorado, podemos hablar de los diáconos, los ancianos, los líderes, los directores, los presidentes de área, no sé cómo se organizará tu asociación. Pero bueno, esa es la clasificación. Seguimos y pasamos ya nos metemos en nuestras cartas a Corintios y vamos a hablar de la ciudad de Corinto, una ciudad muy particular, ¿sí? En ese capítulo que tocamos, en ese video que tocamos de la ciudad de Corinto, hablamos de que podría compararse quizás con la ciudad de Las Vegas hoy. ¿Por qué? Porque es una ciudad donde muchas cosas están permitidas, que como que la ley en algunos lugares del mundo se abre hacia un abanico y dice, bueno, mientras no hagan daño a otro pueden hacer lo que quieran. Y Corinto era un poquito así, era una ciudad portuaria, estaba en la región. Recordemos, Pablo va en el segundo viaje a este lugar, no sé si se acuerdan, hay una visión de un varón macedonio, Hechos 16, y le dice esta visión, pasa por Macedonia al norte, Corinto está en un mapa más abajo, Acaya, y ahí en la región de Acaya, provincia romana, ahí está la ciudad de Corinto, una ciudad muy próspera económicamente. Y las ciudades prósperas económicamente son una bendición, pero son un problema. ¿Por qué? Porque donde hay mucho dinero también hay muchas libertades, hay muchos permisos, hay corrupción, hay cosas que se compran que no debieran comprarse. Y así es que Pablo llega en ese segundo viaje y ve algo de la cultura de esta ciudad, ¿no? Y esta cultura, mi Dios, era una cultura muy, muy promiscua, muy liberal, muy permisiva, donde muchas de las cosas que para la iglesia de Dios son pecado, se practicaban a diario. Y me dirás, pero Raúl, esto pasa en todas las ciudades. Sí que pasa en todas las ciudades, pero por ejemplo, hace unos años estuve en una ciudad al sur de Argentina, en la zona de frontera de cordillera, era una ciudad muy pequeña, ¿no? En la zona de precordillera de los Andes, ¿sí? Y me acuerdo que me puse a tomar el té, así, a compartir con otras personas y hablé con la persona que nos atendió, la mesera, ¿sí? Y estaba hablándole y le dije, ¿cómo están los jóvenes en esta ciudad? Y me acuerdo la respuesta, imagínate, esto fue hace muchos años, me dijo, todavía están sanos, porque no vinieron los de la ciudad a contaminarnos. Y obviamente ella sabía que yo era extranjero en esa ciudad, que era turista, y había un palito, ¿no?, ahí para nosotros, porque de alguna manera nos decía, la gente de nuestro pueblo es una gente sana, que todavía no está contaminada con aquellas características de las grandes ciudades. Y hoy, no sé en qué ciudad estás viviendo, pero las ciudades muy populosas, muy numerosas, son como un caldo de cultivo para muchos pecados. Y Corinto no estaba exenta de eso, había todo tipo de pecados y ahí Pablo se encuentra con una crisis, se queda un año y medio, ahora vamos a hablar de eso, y Dios le dice que tiene mucho pueblo y eso lo anima, porque él pensaba que quizás poca gente se iba a convertir. Y pasamos al punto de religión. ¿Cuál era la religión? Una religión politeísta. Si bien estamos en una provincia romana que era idólatra, gran parte de la población de Corinto provenía de ascendencia griega, que eran más idólatras todavía. Y uno dice, pero habrá sido difícil fundar una iglesia ahí. Y sí, obvio, sí. Por ejemplo, si yo te cuento, no sé, ¿qué sabes de mi país, de Argentina? Si sos argentino, quizás la conozcas. Si yo te digo que quiero abrir una iglesia en Lucargo,
o que quiero abrir una iglesia en San Nicolás de los Arroyos, va a haber cierto choque cultural o cierto choque espiritual con las expectativas religiosas de la ciudad. ¿Por qué? Porque en Luján, en Buenos Aires, está la Basílica de Luján. Es una basílica católica muy fuerte. Y por otro lado tenemos la Virgen de San Nicolás de los Arroyos. Entonces, cuando uno llega a lugares así, donde ya hay preestablecida una cultura religiosa muy fuerte, ya sea católica o de cualquier rama, fundar una iglesia se hace difícil por varios aspectos. Por una, en la cuestión espiritual, la primera, ¿no? La cuestión espiritual, el conflicto espiritual. Segundo, en la cuestión política del lugar, porque a nivel político esas iglesias están establecidas con los gobiernos de la ciudad. Tercero, a nivel financiero, ¿por qué? Porque esos lugares religiosos recaudan determinadas finanzas de la población local y de todo el turismo que se tiene alrededor de eso. Y cuando la iglesia evangélica protestante llega a estos lugares, obviamente encuentra conflicto. No le van a abrir las puertas como el qué lindo que llegaste, vamos a abrir una iglesia. Pablo estuvo allí 1 año y medio, se convirtió mucha gente, el principal de la sinagoga, llamado Crispo, y después de eso hay personas que se van convirtiendo. Y esto armó un alboroto en la ciudad impresionante. Fue tremendo lo que pasó en ese año y medio. Seguimos y pasamos ahora a la fundación de la iglesia, que es lo que estamos hablando. 1 año y medio allí le quisieron, conforme al relato bíblico, un tal Sóstenes, muy probablemente el sucesor de Crispo, ya que Crispo se había convertido a Cristo y ahora iba a la casa de oración que Pablo había fundado. El nuevo líder Sóstenes aparentemente organiza una revolución para castigar, disciplinar, maltratar a Pablo, porque según sus conceptos, Pablo había venido a alterar la paz espiritual y religiosa de Corinto. Y en ese contexto es que Dios le habla y le dice, no, tranquilo, nadie te va a poner la mano encima, yo te voy a cuidar. Y el relato es maravilloso, en Hechos 18, después pasa a buscarlo, mirarlo, es hermoso. En ese contexto es que terminan dándole una paliza al propio Sóstenes, ¿no? Y algunos sostienen, algunos creen, y me gusta porque en la primera carta de los Corintios, Pablo dice, Pablo, apóstol, y el hermano Sóstenes. O sea, es probable que quiso dar una paliza a Pablo, terminó recibiendo él la propia golpiza, se termina convirtiendo al evangelio. Ahora bien, en ese año y medio fundó la iglesia, mucha gente se convirtió. Pero hasta la escritura de la carta, que es el punto que tenemos aquí al lado, ¿cuánto tiempo pasó? Aquellos que nos siguieron en los estudios saben que entre la fundación, año 52, y la escritura de la carta, año 57, han pasado 5 años. Sí, 5 años entre el hecho de fundar una iglesia y escribirles una carta. ¿Qué son 5 años en la vida de una persona? ¿Cuánto aprende, cuánto madura una persona en esos 5 años? Uno va a mirar este relato y nos vamos a encontrar con algo interesante, ¿no? Porque Pablo en la primera carta a los Corintios va a referirse en el capítulo 3 a estas dos instancias de tiempo. Y me gusta porque él dice, cuando fundé la iglesia en aquellos años, yo me encontré que estaban en una determinada madurez espiritual, o en realidad en una determinada inmadurez espiritual. Bien lógico, tenían un añito de convertidos, algunos meses de convertidos, y quizás el que más tiempo tenía 1 año y medio de convertidos, que es un tiempo prudencial, pero que en algunos casos no marca nada, ¿no es cierto? Es un año de congregarse. Pensemos lo siguiente: si asististe todos los domingos a una iglesia durante 1 año, son apenas 52 domingos. Y hay gente que, bueno, por determinadas razones, salud, finanzas, trabajo, X problemas, no asiste los 52, asistió con buena onda 40. Y en esos 40 hay un determinado crecimiento, pero no podemos decir, no, yo ya estoy para las ligas mayores, yo me voy a fundar una iglesia, obviamente hay una pasión, una entrega y tantas cosas lindas, pero ahora habían pasado 5 años. Y él les dice en 1 Corintios 3, si te acordás, y si no hay que buscar los videos, que no les puedo hablar ahora tampoco. O sea, no les pude hablar cuando fundé la iglesia, porque eran nuevos. Pero ahora me doy cuenta, después de 5 años, que tampoco les puedo hablar, porque, Dios, ahora lo vamos a ver, todavía no han madurado. ¿Sí? Entonces,
En esa fundación del año 52, recordamos, un año y medio, mucha gente se convierte. Los colaboradores de Pablo en la fundación fueron, en principio, Aquila y Priscila, gente que trabajaba con él haciendo tiendas, y me gusta eso. Pablo en algunos momentos recibía apoyo financiero de las iglesias y en otros momentos no, no porque no debiera recibirlo, no porque no pudiera, sino porque había iglesias que eran un poco más reticentes o más mezquinas quizás en sostener o apoyar a los líderes de la iglesia. Y después de estos dos personajes, Aquila y Priscila, también trabajaron con él Silas y Timoteo, que lo acompañaban en este viaje, y obviamente Lucas, que es el escritor de los Hechos, pero estas son las personas que participan con él. Tema interesante, la escritura de la carta, ¿no? En esta escritura, ahora vamos a llegar a una pregunta, que es ¿por qué Pablo escribe? La razón, ¿por qué Pablo escribe la carta a los Corintios? Sí. Y la primera respuesta que alguien puede tener es porque es inspirado por Dios. Exacto, yo entiendo eso, sí, pero esta inspiración divina que tenemos del Espíritu Santo sobre la vida del apóstol responde también a dos hechos puntuales que están en la misma carta de los Corintios, ¿sí? Entonces tendríamos que preguntarnos por qué esta persona reacciona de esta manera. ¿Por qué esta iglesia está haciendo esto? ¿Por qué el apóstol Pablo decidió venir? ¿Por qué el apóstol decidió escribir? Y acá, en este punto, en este instante, en estos minutos, te quiero hablar de eso. ¿Por qué escribió esta carta? En el capítulo 1, ¿sí? En el capítulo 1 y en el capítulo 7 están las respuestas. Capítulo 1 y capítulo 7. Cuando mires los videos ahí en YouTube, te vas a encontrar el capítulo 1, obviamente es el primer libro, el primer capítulo, el primer video que tenemos, en la introducción, te vas a encontrar con que dice, porque he sido informado por los de Cloé. O sea, había gente que viajó desde Corinto hasta Éfeso, donde está Pablo en este momento, y en ese viaje le compartió cosas de la iglesia. Esto es fundamental. Todos los ministros de Dios, todos los pastores de Dios, preguntamos cosas muy puntuales cuando nos encontramos con un hermano de una iglesia que nosotros conocemos. No le preguntamos solamente como cualquier persona por el trabajo, por la familia, por la salud. Esas cosas las pregunta cualquier persona. Los pastores le preguntamos, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo están los líderes? ¿Cómo está el crecimiento? ¿Qué tipos de evangelismo están realizando? ¿Qué métodos de discipulado usan? ¿Cómo están llevando a cabo el control de la gente nueva? ¿Cómo están proyectando expandirse? Son las preguntas que tenemos los ministros. Y le preguntaron, y los de Cloé no tenían pelos en la lengua y le empezaron a contar, no sabés, Pablo, y esto, 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 y le compartieron. Entonces, esta es una de las razones, el informe que trajo la gente de Cloé. Y el otro punto está en el capítulo 7, donde Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿qué significa? Que los de Cloé, cuando se fueron a visitar a esta gente, a Pablo en esa gira que hicieron, la gente de Corinto le dijo, ¿vas a ver a Pablo? Sí, sí, muy probablemente lo crucemos, hay que ver si lo encontramos en el viaje. Entonces le dijeron, mira, llevar esta preguntita, ¿sí? Hoy diríamos, le mando un WhatsApp, le mando algo por Messenger, le mando por Instagram, por Telegram, por, no sé, por distintas redes que puedas usar, obviamente por Facebook, pero en aquel momento no había nada de eso. Entonces le escribieron una nota, ¿sí? No así con pluma, no así con bolígrafo, sino con pluma, y le dijeron, mira, tenemos preguntas sobre estos temas. Y entonces cuando llegó esta gente, Pablo lee eso y entonces escribe, 1 Corintios 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, me preguntaste, y ahí le empieza a responder. Entonces, esas serían las razones por las que Pablo escribió las cartas. Avanzamos y nos encontramos con los problemas de la iglesia. Te pregunto, ¿en tu iglesia hay problemas? ¿Hay problemas en tu iglesia? Si sos una persona que simplemente se congrega, generalmente, obviemos ahora el tema de pandemia, ¿no? Bien, tenemos acá gente que está firme ahí, sí, perdón, no nos había saludado. Tenemos a Juani, que siempre está, también a Carlitos Fernández, que también está, y a Guido Soler, que ahí se mete siempre. Bien, te pregunto, si sos una de las personas que generalmente, obviemos pandemia, simplemente va al culto, participa del culto y se va a casa y casi ni habla con la gente de la iglesia, obviamente vas a decir, no, pastor, en mi iglesia no hay ningún problema, está todo bien. Pero si vos estás un poco más inmerso en las cuestiones de trabajo, de acción, liderazgo, en las
tareas de la vida diaria, te vas a encontrar donde hay problemas, porque hay personas, y donde hay personas hay problemas. Y vas a decir, sí, pastor, pero somos todos cristianos. Y somos un grupo de personas imperfectas en las cuales Dios, por su gracia, está trabajando. Y eso hace que desde los pastores, o sea, de las personas más altas en cargo, en nombramiento, hasta los hermanos más nuevitos, ¿sí? Menos formados en la iglesia, con menos conocimiento bíblico en la iglesia, somos seres humanos y somos imperfectos. Entonces, en esta carta de los Corintios, ¿hay problemas? Sí, y ahora vamos a ver la lista de problemas. Es un repaso general, te dije, esta clase de hoy. Pero, ¿por qué hay problemas? Entonces acá tenemos un punto que dice razón de los problemas. La razón. ¿Cuál es la razón de los problemas? ¿Cuál? Primera de Corintios capítulo 3. En los primeros versículos, fíjate ese video, te vas a encontrar con lo siguiente. ¿Sí? Esto está todo en los videos que tenemos en YouTube, está todo y mucho más detallado. Y aún tengo, por ejemplo, yo acá tengo simplemente que llego al fin de página y tengo algo escrito. Pero en los otros videos yo llego hasta acá por lo menos y tengo en la mitad de la página todo el texto bíblico donde vamos remarcando las palabras y vamos viendo versículo por versículo. O sea, si querés estudiar, ahí lo tenés, es gratuito, te metes en la hora que quieras y empiezas a revisar los videos. Ahora, en ese capítulo 3, él les dice una palabra interesante que yo la expliqué, hoy la menciono rápido, sargikoi. Ustedes son sargikoi. ¿Y qué significaba? Que estas personas todavía, aún estando en Cristo, eran dominados por la carne. ¿Puede un cristiano, estando en la iglesia 2, 3, 5 años, todavía ser dominado por la carne? Y mira, tendrías que leer tranquilamente, además de Corintios, repasar un poquito de Romanos 7 y 8, ¿sí? Si querés 6, 7 y 8, Romanos 6, Romanos 7, la primera parte del 8, y también mirate un poquito de Gálatas, ¿sí? Capítulo 5 particularmente. Te vas a encontrar con que en estos capítulos de estas cartas que te menciono, habla del conflicto y de la lucha que se produce en tu vida y en mi vida para llegar a ser una persona espiritual. Pablo va a decir justamente en Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, como sigue, nueva criatura es. Ahora me conformo con esta palabra, criatura. Es una nueva creación que tiene que ir madurando. Y esa maduración no tiene nada que ver ni con los años cronológicos que pasas en la iglesia, no tiene que ver con eso, ni con tus años biológicos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, una persona a los 30 años está madura. Hay que ver. Una persona después de 5 o 10 años en la iglesia ha madurado. No podemos poner las manos en el fuego por eso. La maduración o el crecimiento espiritual que Pablo se refiere como perfección en sus cartas, teleio, esta palabra que usa en griego, no tiene que ver ni con los años biológicos que vos tengas, ni con los años cronológicos que hayas permanecido en la iglesia. Y en este caso le dice, ustedes llevan 5 años en la iglesia, pero todavía siguen peleando con las cosas de la carne. Y esto, Gálatas diría, es una lucha permanente, ¿no? Entre el espíritu y la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Ahora bien, usted decide a quién va a alimentar más, usted decide a quién va a potenciar más, si a las cosas del espíritu o a las cosas de la carne. Y ese va a ganar. En el caso de los corintios era las cosas de la carne. Le daban a la carne. Pablo diría en una de sus cartas, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa? Que él sabe que la gente puede proveer para las cosas carnales. Vamos ahora a trabajar en los capítulos, ¿sí? En los capítulos que vamos a analizar como repaso en estos minutos que nos quedan. Bien, ¿cuáles son los problemas? ¿Sí? Jorge Luis Ordadín, saludos, santo varón de Dios. ¿Cuántos años? Un pastor que conozco quizás hace más de 20 años, qué lindo es verte fiel, sirviendo al Señor aquí en Paraná. Pensaba visitarte, pero la pandemia nos detuvo a todos acá, estamos varados en Mar de Ajó, y cuando podamos hacer giras seguramente nos vamos a poner en contacto para pasar a saludarte. Un gran abrazo, Jorge, saludos a la familia. Bien, vamos a repasar acá los 13 capítulos, ¿sí? Nos quedan más o menos unos 20 minutos, es una hora de clase, estudio cada video. Y nos encontramos con lo primero, ¿sí? Los problemas que tienen los hermanos corintios, que son hoy todavía cosas que suceden en la iglesia.
Hoy todavía nos pasan esas cosas. Hay divisiones en la iglesia. Y mencionaba en el video correspondiente acerca de la afinidad. Y esto no está mal. No está mal. ¿Por qué? Porque te puede gustar cómo predica el pastor, pero no cómo predica el diácono, o cómo predica o cómo enseña uno de los ancianos, o quizás si hay varios pastores en la iglesia, te gusta cómo enseña tal pastor, pero no te gusta cómo enseña el otro. Y eso es normal, eso no es pecado. Está bien, eso está bárbaro, y eso tiene que ver con la afinidad del carácter, de la personalidad. Hay gente a la que le gusta más los tranquilos, los pasivos, los reflexivos, esos hombres que meditan cada palabra. Hay otros que les gustan los que son más efusivos y más pentecostales y en el medio de la clase ¡ya es un hombre! ¡Gloria! Y te levantan toda la voz. Hay otros que son muy analíticos y minuciosos en la selección de términos, estudian el griego. Otros son más de ejemplificar con las cosas de la vida diaria. Y esto no está mal, para nada. Porque esto tiene que ver con tu carácter, personalidad, que te identificas más con uno que con otro. El problema está cuando en esas comparaciones que haces, comenzás a exponer tu idea delante de otros y decís, este lo hace mejor que aquel. Y ahí cometemos el error. Porque no es que lo hace mejor que aquel, sino que a mí, como persona, como individuo, quizás me siento más identificado, me llega más, comprendo más a este expositor que a aquel otro. Ahora, eso ahí cuando empezamos a hacer estas divisiones y hablar bien de uno y mal del otro, ahí está el conflicto. Y en la iglesia de Corinto había como 4 grupos, ¿sí? Estaban los de Pablo, que creían a Pablo, el apóstol, el misionero. Otros que creían a Apolos, el hombre intelectual, el meticuloso, el hombre que seleccionaba los términos. Otros creían a Pedro, Cefas, que era el explosivo de milagros, ¿sí? ¡Gloria! Hablando en lenguas, imponiendo manos. Y estaban los otros que decían, nosotros somos de... ¿Sí? O sea, esta división que había en la iglesia estaba fraccionando el cuerpo de Cristo. Y ahí está el conflicto. No está mal tener afinidad con uno o con otro. El problema está en fraccionar, en dividir y en desacreditar o desmerecer la obra de uno o de otro, diciendo que uno u otro es mejor. Pablo lo explica en la carta y dice, ¿qué es pues Pablo, qué es Apolos? Colaboradores, servidores, punto, somos lo mismo. Uno planta, el otro riega, pero a los dos Dios nos recompensa. Entonces el problema no estaba entre Pablo y Apolos, estaba en la gente que se congrega. Esa gente que se congrega en tu iglesia quizás es la que genera estas divisiones. Esto se va a volver a ver en el capítulo 3, por eso lo tengo repetido. Y ahí Pablo les va a decir, tengan cuidado porque acá ya no es problema de quién puso el fundamento, sino quién está sobreedificando. ¿Y quién sobreedifica? Vos y yo. Usted y yo sobreedificamos. Usted y yo cada día, si quiere, el ejemplo, sumamos un ladrillo a nuestra vida. ¿Sí? Usted y yo vamos poniendo un ladrillo. ¿Cuántos ladrillos tendrá una casa? No soy albañil, arquitecto, constructor, maestro mayor de obras, pero vamos a poner un número, necesita 12.000 ladrillos una casa, por poner un número. Si hay alguien que lo sepa, me escribe y me dice el dato. Una casa promedio, ¿no? 2 habitaciones, baño, cocina, más o menos ahí estamos. O 3 habitaciones, 2 dormitorios, living. Bien, 12.000 ladrillos. Pensá que tu vida y mi vida se van construyendo con esos ladrillos. Y el fundamento que Cristo lo puso la iglesia, los pastores, los ministros que te han formado. Pero después, vos y yo vamos seleccionando los ladrillos. Y ahí empezamos nosotros a seleccionar y vamos a ver cuántos salen acá los ladrillos. ¿Cuántos salen acá los ladrillos? Y vamos a buscar generalmente el precio más barato. Vamos a ir a buscar a ese corralón donde se vende el ladrillo más barato. Y por un lado entiendo la razón. Porque bueno, uno tiene que ser administrador y tratar de ahorrar los pocos pesos que tiene. Pero tenemos otra frase que la conoce también la mayoría de la audiencia. Lo barato sale caro. Entonces, en esa selección de materiales que vamos haciendo para edificar, nosotros edificamos nuestra vida y en algunos casos la edificamos, como diría, con heno, madera o hojarasca, que son materiales perecederos, y al fin y al cabo terminamos de manera inmadura nuestra vida perdiendo y fracasando. Mientras que hay otros que seleccionan mejor los materiales y crecen y se desarrollan. Los materiales eran plata, oro, piedras preciosas. Entonces estas divisiones tenían que ver con ese crecimiento que todavía no se había dado y como eran todavía inmaduros,
se mostraban así con celos, con divisiones, con contiendas, con peleitas. Cuando vos ves una persona así, no tenés que ponerte a analizar mucho. Es una señal de inmadurez, una señal de que todavía la carne está dominando parte de su vida y esto los hace salpicón, que era la palabra. Bien, en el medio tenemos un capítulo que es la sabiduría. ¿Y por qué es un problema la sabiduría? De hecho, alguno dirá, profe o Raúl, no, la sabiduría no es un problema, conforme a Proverbios, los primeros capítulos no es un problema, es una bendición. Exacto, pero está la sabiduría de Proverbios y saltamos hasta Santiago y hablamos de la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y entonces, esta sabiduría humana que tenían los corintios no era muy buena. Estaba basada en sus méritos, en sus argumentos, y ellos creían tener la razón de todas las cosas. Por eso Pablo en otro capítulo va a decir, el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque la gente que estudia comete el error de creerse que es superior a los demás. Y quizás podríamos aclarar el término, es superior en base al conocimiento que tenga sobre esa materia, pero no es superior como persona, como individuo. No es superior, es igual persona que la otra, que quizás por determinadas razones no pudo concretar o complementar sus estudios. ¿Entienden? Ahora, en Corinto la sabiduría era un problema porque venía relacionada con la cultura griega. Y ellos querían entender a Dios. Y déjeme decir que a Dios no lo podemos entender con nuestra mente finita. Por eso va a decir, para los griegos tropezadero, para los judíos locura. O sea, no lo puedo entender. ¿Qué significa tropezadero? Es que no lo podemos entender. Cómo Dios trabaja, las cosas que Dios hace no las podemos entender muchas veces. Entonces, en esa sabiduría, querer entender a Dios con tu mente y con la mía, no. Por eso, 1 Corintios, al final del capítulo 1, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate la relación. No podemos con nuestra mente humana caída, ¿sí? Contaminada, entender las cosas. ¿Qué necesitamos? La mente de Cristo, o sea, la sabiduría de Dios. Seguimos, avanzamos y nos vamos ahora a los siguientes capítulos, como el repaso. Capítulo 4, es un problema actual. No respetamos a las autoridades. Cuesta respetar, cuesta obedecer, cuesta sujetarse. Acordate que Hebreos dice, sujetaos a vuestros pastores. Y uno lo lee, y particularmente lo leemos en el Día del Pastor, en el Día de la Familia Pastoral, y celebramos los pastores, ay sí, qué lindo. Pero sujetarse es un tema complejo, porque habla de doblegar nuestra voluntad hacia otra persona que entendemos que tiene más autoridad que nosotros. Y quizás en la iglesia mucha gente dice amén, amén, pero luego salen de la iglesia, van a sus casas y en sus casas, o a un mismo camino, ¿quién es el pastor para decir no? ¿Por qué no arregla su vida? ¿Por qué no se mete en su casa? ¿Por qué no se pica a sus hijos? ¿Por qué no arregla su matrimonio? ¿Por qué no? Y de repente cuestionamos esa autoridad y no la queremos respetar. ¿Qué pasaba en el capítulo 4? Querían desacreditar a Pablo. No lo respetaban como apóstol. No respetaban su trayectoria, no respetaban su ministerio. Entonces Pablo estaba dando cuidado, esto está mal. ¿Por qué? Porque si no me respetas a mí, a las otras autoridades que se levanten en la iglesia tampoco las vas a respetar. Y el respeto es algo que la Biblia nos va a enseñar como un factor decisivo en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿era necesario corregir este problema? Sí. Llegamos al capítulo 5, ¿sí? Un capítulo muy problemático porque había problemas sexuales. Y yo no sé cuánto conoces tu iglesia, ya sea de 40 personas, de 100 o de 500 o de varios miles. El tema del sexo es un problema, ¿sí? No porque el sexo, según Dios, sea un problema, no, sino porque el sexo fuera de Dios es un problema. Y en muchas iglesias hemos conocido casos de, no sabes, el líder de esto está con la líder de esto, tal líder está metido con esta, aquel hermanito del que toca la guitarra estuvo saliendo con esta y con esta. Este dejó embarazada a esta, ya, y te empezás a encontrar, ¿cómo puede ser? No puede ser, y de repente hay un montón de hermanos en disciplina en la iglesia. ¿Qué pasó? No podemos hablar, y bueno, uno por ahí después se entera, ¿no es cierto? Pero el tema sexual estaba en Corinto como a la orden del día. Era, dijimos, una cultura muy promiscua, y había un joven que se enamoró de su madrastra y estaba manteniendo relaciones sexuales con la madrastra. Y Pablo dice, no puede ser, esto ni entre los gentiles pasa. Esto no se ve ni afuera, decía, y ni en el mundo se ve esto.
pero estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Tengo que saludar ahí a Daigu Sotelo, que también está, y a Oscar, ¿sí? Siempre un capo. Gracias, Oscar. Ahora los saludo y los pongo a todos ahí para que podamos leer un poquito. Pero gracias, Oscarcito. Y entonces, estos problemas de tentaciones eran difíciles de soportar. Y bueno, Pablo, en el 12 vamos a hablar de esto, que puede salir de la tentación. Sí, se puede. A vos te estoy hablando, se puede salir de la tentación. Se puede vencer. Sí, este muchacho no salió, no quiso, se quedó y esto armó un revuelo en la iglesia y factores disciplinarios. De repente te pasa, vos llegás a la iglesia y no ves a tal hermano en la puerta, no ves a tal líder en la célula, no ves a tal en plataforma, aquel que estaba cantando no canta más y de repente nadie habla del tema y vos decís, bueno, 2 más 2 son 4. Sigue estando en la iglesia y ahora está sentadito por varios meses. Algo pasó. No sabemos qué y de hecho, la verdad, no interesa que lo sepas. Pero hay cuestiones disciplinarias que pasan en las iglesias. Y acá Pablo entonces pone disciplina y le dice a la iglesia, entréguenlo a Satanás a este. ¿Sí? Y no es que existe un lugar geográfico donde dice, acá vive Satanás, así que vos vas y lo envías así como por FedEx, por UPS o por algo así, por el correo, ¿sí? Te lo entrego, te lo mando a Satanás, que queda en tal casa y tal lugar. No. El tema era quitarle la cobertura espiritual. Y esto iba a ser, como Pablo plantea, que la aflicción de la carne, los conflictos de la carne, lo iban a hacer recapacitar real y que vuelva a arrepentirlo. ¿Sí? Como diría un personaje de la televisión de hace muchos años, vuelve el perro arrepentido. ¿Sí? Y entonces esto era lo que quería Pablo. Entendía, si lo corregimos, por ahí se arrepiente y ganamos un alma para Cristo. Capítulo 6. Hay problemas legales, problemas de juicio, ¿sí? Te pregunto, ¿habrá problemas en las iglesias de hoy porque alguien no paga lo que corresponde, porque a alguien le cuesta soltar el peso, porque alguien se comprometió a comprar algo y no lo pagó completo, porque alguien te contrató para trabajar y no te pagó todo lo que te había dicho, o porque prestaste un dinero y nunca te lo devolvieron? Esas cosas pasan en la iglesia. Entonces Pablo en esta carta dice, ¿no sería mejor sufrir el agravio, sufrir el ser defraudados y seguir adelante antes de que andar haciendo público todo esto? Porque en ese hacer público de Corinto llevaban los casos de la iglesia afuera y contrataban lo que sería hoy abogados que no eran cristianos y eso se mediatizaba. Imagínate hoy un problema de una iglesia enseguida sale en los canales de televisión, en las radios, en los periódicos, en las redes sociales, porque es un buen tema para hablar. La crítica a la iglesia, lo que pasó con tal pastor, lo que pasó con tal pastor, y sin ir más lejos, en estas semanas de este mes que estamos cerrando de septiembre, la noticia para poner en las primeras planas de los diarios que quieren castigar a la iglesia sería el divorcio de un apóstol muy conocido. ¿Por qué? Porque es como que es un tema candente. Ellos que siempre hablan de que van a vivir en santidad y pureza y hablan del pecado, acá les podemos caer. Y esto estaba pasando en Corinto. Llevaban los problemas afuera y en lugar de solucionarlos dentro, en la intimidad de la iglesia, con líderes espirituales, esto hacía que aún la gente inconversa se meta a hablar mal, critique y de alguna manera desmerezca la obra de la iglesia. Seguimos, ¿sí? En unos minutos que nos quedan. Capítulo 7, problemas en el matrimonio. Acá está esa expresión. Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, y se ve que los matrimonios tenían problemas. Y yo no sé cuántos de los que están viendo este video están casados. Pero los matrimonios tenemos problemas. Si me decís que no, con todo el respeto de mi alma, te diría, mira bien tu casa, mira bien tu matrimonio. Porque en los matrimonios tenemos conflictos, es natural. Hay problemas, hay crisis, es natural. Todos pasamos por eso. El tema es cómo enfrentamos, cómo superamos, cómo corregimos. Pero en Corinto había cosas más complejas. ¿Por qué? Porque recordar el tema sexual. Entonces había locos mal que se desesperaban y entonces por eso Pablo dice, más vale casarse que estarse quemando. Porque el tema sexual para ellos era como que lo tenían acá, ¿sí? Acá. No se lo podían sacar de encima. Entonces, antes de estar con esa locura todo el tiempo excitado, y mejor buscar una mujer y casate, varón, casate. Después estaba el tema de que, bueno, me casé, pero mi esposo no quiere cumplir, no sé, maritalmente conmigo. No, ¿cómo que no va a querer cumplir? No, eso está mal, dice Pablo, tiene que cumplir. El otro tema que surge es, bueno, pero me estoy casado con un inconverso,
o una inconversa, una persona que no va a la iglesia, que no cree en Dios, ¿qué hago? Y mira, mientras puedas mantener buenas relaciones con esa persona, el matrimonio funcione, quédate, porque lo estás bendiciendo, estás santificando tu casa y quizás, en la gracia del Señor, tu buen testimonio va a ver esa persona se convierta en Cristo y los dos sean salvos, la familia completa. Pero cuidado, que si la otra persona de alguna manera se pone loca y no quiere seguir, bueno, no fuiste llamado a vivir en esclavitud toda la vida, les va a decir Pablo. También va a tocar en ese capítulo 7 si se pueden casar o no las chicas jóvenes, y ahí en la cultura oriental, recordad, los padres tenían mucha influencia, entonces dice, no, mira, si un papá determina que es mejor que no se case, que no se case. Anda a decirle hoy a una nena acá de Occidente que no esté de novia, no, que no se case, que no esté de novia, Ay, mi Dios, el revuelo que se te arma. Las culturas son diferentes, pero hay cuestiones que son difíciles de entender para la gente, y acá la autoridad de un padre, más allá de Oriente o Occidente, siempre tiene que estar. El tema es que la autoridad no se consigue cuando la nena es adolescente o cuando el chico es adolescente, no, se consigue desde que nace y se va ejerciendo la autoridad, donde esa autoridad el niño o la niña la van entendiendo, y cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, respetan a sus padres, no cuestionan, no son rebeldes, pueden discutir posiciones, pero respetan a sus padres. Bien, capítulos 8 y 10 nos va a tocar el tema de la idolatría. Y esto era muy fuerte, porque como dijimos, era un pueblo idólatra, se sacrificaban muchas cosas a los ídolos, antes de comer se ofrecía, y yo no sé qué vas a cenar hoy, yo todavía no sé qué voy a cenar tampoco. A ver, ahí está, no, parecía que se había salido. Yo no sé qué voy a hacer ahora tampoco, pero pensemos en esto de lo que comemos. Imagínate la escena, vos tenés ahí, vamos a poner el plato típico argentino, unas milanesas ahí con puré. Y justo cuando está por servirte la milanesa, te dice, mira, fue sacrificada a San Expedito la milanesa, la milanga, y el puré fue ofrecido a la difunta Correa. Y te cuento que el agua tiene que ver con el gauchito Gil, y el pancito se lo dimos a... ¿quién? ¿A quién? No me sale otro, no sé. Está, bueno, y le mandamos a otro al bar. Y vos de repente, ay, no, ¿qué hago? ¿Cómo o no como? Pablo dice, de todo lo que se ponga delante de la mesa, comed sin preguntar. Listo, orá por eso y lo comés. Pero había gente que no estaba tan fuerte, y entonces yo no sé, y si lo como y me hace mal, y si lo como y después tengo gastritis, y si lo como y después tengo colitis, y si lo como y después tengo alguna itis, entonces me dicen, ay no, mira, está bien, si eso te genera conflicto en el área física o te genera un conflicto en el área espiritual, vas a pensar que eso te puede afectar espiritualmente, mejor entonces no comamos nada. Y por eso él dice en estos capítulos, si el comer carne le es ocasión de tropiezo a mis hermanos, él toma una decisión que pocas veces la hemos visto en un hombre de Dios o una mujer de Dios hoy. No comeré carne jamás. ¿Qué significa? Voy a cuidar mi vida para no ser tropiezo a mis hermanos más débiles. Seguimos. Capítulo 9. Sí, estamos ahí ya casi cerrando este repaso. Capítulo 9. Defensa y derecho. Pablo se tiene que defender porque una vez más lo están criticando. Lo critican porque él dice, quisiera que sostengan mi ministerio. No tenemos que sostenerlo. Bueno, pero ¿puedo tener una esposa? No sé. Pedro sí, pero vos no sé. Pero ¿por qué yo no puedo? Y empiezan a criticarlo y empiezan a cuestionarlo. Y entonces, en esta carta él empieza a hablar de sus derechos como apóstol y se defiende y dice, pero esperen, yo estoy escribiendo, estoy trabajando, estoy dando mi vida, estoy predicando y jamás pedí dinero a cambio, y ahora cuando yo estoy pensando que necesito una ayuda y le hablo a la iglesia se enoja conmigo. Pero sin embargo le dan plata a otro, le sostienen a otro. ¿Qué está pasando? Entonces Pablo en ese capítulo 9 tiene que pelearse quizás contra el egoísmo natural del ser humano. De que hoy podríamos decir, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Pará, ahí hay un concepto erróneo, errado, porque si lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. No, lo tuyo es mío y lo mío es mío, decía el Corinto. No te vamos a dar un mal. Y eso generó un conflicto, Pablo entonces tiene que corregir. Y vamos a ver si puedo a la última, sí, la última, a ver, ahí estamos, a ver, quiero pasar y voy a fijarme si puedo pasar. Una menos, ahí está, esta es la última que vamos a ver hoy, que es el capítulo 11, 12 y 13, en estos 2 minutitos o 3. El velo en las mujeres, es una cuestión cultural. Repetimos, es una cuestión cultural. Si bien la iglesia en la que puedas asistir lo sostiene como doctrina, no es doctrina. Es una cuestión cultural que no vamos a discutir.